Vamos entonces sí a darle inicio a nuestra charla, a nuestra presentación de hoy con Laura Saldarriaga, como les decía, que es la Sales Manager de Hotspot para Latam. Voy a contarles acerca de Laura. Laura estudió Economía y Marketing en la Universidad ICESI en Colombia y tiene una MBA de la Universidad EIA de Business School en Buenos Aires, Argentina. Su vida laboral se ha desarrollado en el área de ventas en empresas de tecnología como Google y Hotspot. Es apasionada de la transformación digital, una líder con más de 8 años de experiencia en el ecosistema de marketing digital y con un amplio conocimiento en estrategias de, como ya lo decíamos, de marketing digital, pero sobre todo en todo lo que tiene que ver con el desempeño de las ventas. Está hoy en día ejerciendo, ya lo mencionaba antes, como Sales Manager en Hotspot para Latam de habla hispana. Laura, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por venir a contarnos sobre este tema que, como decía, estamos en manos de una experta. Así que, bueno, démosle inicio entonces a nuestra presentación de hoy. Muchísimas gracias, María Claudia. Un gusto a todos. Muchas gracias. Bueno, casi no veo cámaras, veo solamente fotitos. Pero sí me gustaría que la presentación la hagamos un poco más interactiva. Pueden dejar preguntas para el final, pero sí les voy a estar haciendo yo preguntas a ustedes directamente mientras hago la charla y me gustaría que alguno se lance y hable directamente o también que escriban por el chat a las preguntas que yo les voy haciendo. Excelente. Claro que sí. Los invito también a que sea un espacio de relajado, como decía un poco la introducción, de amigos, de colegas, donde saquen, no sé, un vino, una cerveza, un chocolate caliente, un café, un agua, lo que quieran, porque ya son las 6:10 de la tarde de un miércoles, de la mitad de semana, de final de un mes. Así que bueno, démonos un cariñito cuando podemos, ¿no? También por cosas de pandemia y como todos sabemos, mi hija puede entrar desfilando por aquí, puede gritar mamá, puede, bueno, varias cosas, pero bueno, no importa, es parte ya del día a día. Así que, sin más, yo les voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar esta presentación. Listo, ¿ahí la están viendo? Sí, perfecto. Perfecto. Ok, el título de esta presentación es como que se le llena a uno la boca y es hasta difícil de decirlo. Pero básicamente es hablar de estrategias de marketing digital y es hablar de cómo ejecutarlas y de la importancia que tiene la automatización y una herramienta como el CRM. La agenda de esta reunión, va a ser, les voy a contar una historia familiar, es decir, una historia mía, pero una historia en la que yo espero que ustedes se sientan también familiarizados con las situaciones que les voy a ir presentando. Después vamos a hablar un poco sobre cómo ha ido cambiando el mundo, cómo las empresas se están adaptando de automatización y de CRM y finalmente pues las preguntas, pero siéntanse libres de ir hablando, ¿sí? Déjenme que acá, como les hablé del chat, lo voy a abrir también para poder ver la ventanita del chat. Un segundo, organizo todo esto. Listo. Ok. Entonces, para empezarles a contar esta historia, la historia que les voy a contar se trata de mi trayectoria laboral, de las cosas que yo me fui encontrando en las diferentes compañías en las que he ido trabajando y todo empezó en el 2011. Me fui a Buenos Aires, Argentina, y empecé a trabajar en una empresa textil llamada Legacy. Fue mi primer trabajo, yo aprendí una cantidad de cosas. No paraba de sorprenderme en el día a día. Era cuando uno todavía creía que era cool que te llamaran el fin de semana por trabajo, uno se sentía importantísimo, ¿no? Y ahora uno no les quiere ni contestar el teléfono, ni mirar, ni nada, no me molesten, ¿no? ¿Cuáles eran mis funciones? Mis funciones en ese momento era tomar los pedidos de los compradores para la colección de invierno que se estaba lanzando en ese momento. Me aseguraba que toda la mercancía estuviera llegando en tiempo y en forma, digamos, haciendo los seguimientos a los diferentes locales en el interior del país, no en Buenos Aires, sino para el resto del país. Debía tomar las llamadas por temas de devoluciones de prendas que tenían algún defecto. Y muy importante, yo todos los días tenía que hacer una planilla.
una planilla haciendo el seguimiento de todas las ventas. Y acá va mi primera pregunta, que me gustaría que me contestaran alguien desmuteándose o poniéndolo en el chat. ¿En dónde creen, qué creen que yo usaba para esa planilla? Excel. Excel, sí, exacto. Matías también pone, Patricia también pone Excel, claro. Usaba un Excel. Entonces ahora, si yo tenía que hacer esto diariamente y además comparar la información y todo esto, van mis otras preguntas. ¿Cuántas plantillas creen que yo tenía? Uf, muchísimas, muchas, sí, efectivamente, montones, sí, montones. ¿Y por qué? Porque yo quería hacer comparaciones, por ejemplo, de la información de un día a otro, de la evolución de un mes a otro, de semana a semana, etcétera. Yo tenía que tener toda esa información guardada, no podía andar un botoncito que me mostrara el historial, sino que realmente yo necesitaba tener muchas plantillas para después poder comparar o tener muchas pestañas que me hacían un archivo pesadísimo, difícil de manejar, etc. Además, yo esto lo tenía que compartir con mi jefe diariamente. La manera de compartirlo con mi jefe diariamente es yo lo imprimía. Si yo veía que había algo relevante, entonces yo resaltaba con un marcador, tenía que poner notitas al lado, etc. Y adicionalmente a eso, pues las fórmulas, ¿no? Entonces las fórmulas que estaban todas concatenadas, etcétera, ¿qué pasaba si yo metía un dedazo? Porque los dedazos existen. Los dedazos se dan, los errores humanos hay. Pues era un dolor de cabeza. Y peor aún, ¿de dónde creen que yo tenía toda la información? La información venía a través de los diferentes vendedores, a través de los diferentes locales que me la tenían que mandar y yo la tenía que entonces concatenar toda y volverla toda una unidad para volcarla en mi plantilla y mostrar algo unido, digamos, una unión de información, pero no todo el mundo me la mandaba en el tiempo que era, tenía que estar detrás de los otros vendedores, etc. Mi pregunta va, ¿cuánto creen que yo me demoraba haciendo esta planilla? ¿Quién se anima? ¿Quién dice algo? Una semana, bastante, 6, 8, miles de horas, 6, 8 horas. Me demoraba todo, y esto era de todos los días que yo tenía que hacer esto, me demoraba mínimo hasta el mediodía haciendo esto, ¿no? Entonces, realmente había un problema, ¿no? Había otro problema adicional a esto. Toda la información, todas las conversaciones que yo tenía con los vendedores y todo estaban aquí en mi cabeza, ¿no? Yo se las tenía que dar, yo le comunicaba a mi jefe, etcétera, en fin, ¿no? Alguna pregunta, algo yo respondía, pero todo estaba en mi cabeza. Entonces, ¿qué pasaba si yo me enfermaba? Cuando yo me enfermaba, entonces yo recibía llamadas de mi jefe, no tal vez una, sino 3, 4, ¿no? ¿Qué ha pasado con esto? ¿Cuál es el estado de esto? ¿Cuál es no sé qué? Entonces, yo tampoco ni siquiera podía tener como ese espacio de poder estar tranquila en mi casa recuperándome y mi jefe incluso también sintiendo esa incomodidad como, pucha, la tengo que llamar otra vez, ¿no? ¿Y qué creen que pasó cuando yo dejé ese trabajo? ¿Cómo se hizo el traspaso de la información? ¿No? Y eso que fuimos suertudos de que pudimos hacer un traspaso. ¿Qué tal en los casos donde no se puede hacer un traspaso de información? Donde alguien renunció, chao, me fui al otro día, no dio una notificación antes, o lo que fuera que haya pasado y no pudo haber un traspaso, toda esa información se pierde, ¿no? Y acá les quiero hacer una pregunta muy importante. Y acá quiero muchas respuestas. ¿Ustedes creen que todavía hay compañías que operan así? Seguro que sí. Sí, muchas. Sí, muchas. Muchas. Sí, efectivamente. Y les estoy hablando de hace 10 años, ¿no? Como dato de color, yo usaba un BlackBerry en ese momento,
¿Hace cuánto no vemos un BlackBerry, no? Hace 10 años más o menos, ¿sí? Y ni hablemos entonces del tema de las estrategias de marketing. No había comunicación con ventas, o sea, yo nunca sabía exactamente qué era lo que estaba haciendo el equipo de marketing. Las vitrinas eran súper importantes. El sitio web todavía era incipiente, era casi inexistente. Se hacían vallas publicitarias en la calle, ¿sí? Pero ¿cómo se medía el impacto de estas vallas publicitarias? ¿Cómo se medía el retorno de la inversión de estas inversiones publicitarias? Con decirles que algunas vallas incluso estaban puestas en el camino al trabajo del dueño de la compañía para que él se viera. ¿No? Obvio, la ruta política. ¿Cómo? La ruta política. La ruta política, y estoy segura que esa ruta política sigue existiendo hoy en día en las compañías. Por supuesto. ¿Y qué sabíamos nosotros del cliente de Legacy? ¿Quiénes compraban? ¿Con qué frecuencia compraban? ¿Por qué estaban comprando? ¿Cuál era el ticket promedio? ¿Cuáles eran sus gustos? ¿Era una mamá comprando para sus hijos? ¿Quién era esa persona? Entonces, definitivamente, no teníamos esta información. Entonces, ya me dijeron que 10 años después, seguimos con empresas así, enfrentando los mismos desafíos. Ahora les hago otras 2 preguntas. ¿Esta empresa creen ustedes que se hubiera beneficiado de tener un CRM? Claro que sí. ¿Creen ustedes también que esta empresa se hubiera beneficiado de procesos de automatización? 100%. Sí. Entonces, hoy en día tenemos empresas que todavía se siguen beneficiando de herramientas como estas y que no lo estamos implementando todavía. Ups, ahí les hice un spoiler. Bueno, después de esta compañía, yo terminé, pues ya, digamos, terminé mi ciclo, pues estaba buscando otras oportunidades. Empecé a buscar trabajo y después, pues, de buscar trabajo arduamente, de presentar entrevistas difíciles, entré a esta compañía que a lo mejor les suena familiar, ¿no? A varios, sino a todos. Y en esta compañía, en el 2012, se podrán imaginar la diferencia, ¿no? Yo seguía trabajando ahora en equipos de venta, ahora el producto era diferente. Mis clientes eran ahora un poco más avanzados que Legacy en ese instante, pues porque ya estaban haciendo campañas digitales. Yo lo que me dedicaba a vender era Google Ads, ¿sí? Y esto hace 9 años. Entonces, ya estamos hablando de campañas digitales. Ya, entramos a este mundo. Pero también sabemos que es una herramienta compleja. Es una herramienta difícil, es una herramienta con muchas aristas, es una herramienta con múltiples plataformas. Y en ese entonces no había mucho conocimiento sobre la plataforma y sobre el marketing digital y qué es esto de la palabra clave. Y entonces yo pago por clic, pero entonces ¿cuánto me cobran por clic? Pero es una subasta, pero el CTR, ¿qué miércoles es eso? ¿No? Y entonces los clics y el tráfico, pero entonces las conversiones, pero ¿de dónde vienen? ¿Y cómo lo mido? Y el presupuesto, y se me acaba el presupuesto, pero ¿no? Todo así complejo, ¿sí? Entonces, al tener el cliente no mucho conocimiento sobre esto, empezamos a tener un grupo que se empezó a especializar en todo este know-how, que son las agencias. Pero el cliente estaba medio ciego, ¿no? El cliente estaba medio ciego porque era la agencia quien estaba realmente manejando la estrategia. ¿Y qué nos creó este problema? Que si el cliente no entendía lo que quería o no sabía lo que podía pedir por los alcances de la herramienta y demás, la agencia tomaba las decisiones esperando guía del cliente. ¿Sí? Las agencias son maravillosas, las agencias tienen un conocimiento realmente poderoso y es muy interesante trabajar de la mano con ellas. Pero ahora también lo que hicimos es trasladar el problema.
Antes yo les mostré a una Laura que trabajaba en Excel y que tenía todo en su cabeza, ¿no? Y que tenía la información solamente esta persona. Pero entonces ahora lo trasladamos a que ese conocimiento también lo tengan las agencias. Entonces ellas hacen un excelente trabajo, pero se alimentan de la información que las empresas les están otorgando. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Si no estamos recibiendo suficiente guía de los clientes, por ejemplo, entonces la estrategia termina siendo las que ellas conocen, una misma estrategia para todos. Entonces les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que todos los clientes son iguales? No. Yo veo caritas que hacen no, pero pongan en el chat, Matías Puente está muy activo, así que gracias, Matías, muy bien. Vamos a ver si después le decimos a María Claudia que te dé un premio. Total, va a tocar al que participe más. Exacto. Bueno, les hago una pregunta. ¿Creen que todavía hay compañías así? Sin el conocimiento de digital y todo esto, sí, totalmente. Ahí tenemos varias respuestas. Sí, en mayúscula, me encanta. Empezamos a hablar entonces, además, un idioma completamente diferente. Empezamos a hablar de clics, de tráfico al sitio, ¿no? Pero este es un tráfico de buena o de mala calidad. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo medimos el retorno a la inversión? Le pedíamos más ROI, más retorno a inversión a este tipo de campañas, por ejemplo, que a campañas de televisión o a vallas publicitarias o del periódico, de revistas, o sea, pautas tradicionales que ni siquiera podíamos medir con exactitud, exceptuando, digamos, Ibope, que tiene pues un modelo específico y qué sé yo para el temas de televisión. Pero nos enfrascábamos en temas de rendimientos a la parte digital, mientras que a lo otro no le exigíamos lo mismo. Esto que les estoy mostrando es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y ahora les voy a explicar por qué. Entonces, la pauta fue evolucionando. Entonces ya no hablábamos solamente de campañas de búsqueda, ya hablábamos de display, ya hablábamos de YouTube, hablábamos de Google Shopping, hablábamos de Facebook, hablábamos de DoubleClick, hablábamos de programática, en fin. Y para muchas de las compañías, ¿sí? A pesar de toda esta evolución, la inversión en digital seguía siendo el residual de lo que quedaba de inversiones offline. Y el concepto de Dr. Jekyll y Mr. Hyde viene a que el concepto de digital en las empresas empezó a volcarse como cada vez más importante, ¿sí? Pero para muchas empresas eran estrategias completamente separadas. Era como que se le daba diferente personalidad a los equipos y a las marcas y a cómo llegar a los clientes si estábamos haciéndolo de manera tradicional o haciéndolo de manera digital. Incluso con equipos diferentes que ni siquiera se hablaban entre sí, todo lo contrario, incluso se generaban fricciones por temas de presupuesto, y ni siquiera se notaba o que los triggers de lo offline afectaban a lo digital y viceversa, ¿no? La medición fue cobrando cada vez más importancia. Nos encontramos con más información. Google Analytics entró con más fuerza, Facebook fue entrando con más fuerza y otros medios fueron entrando con más fuerza. Había información diferente por todas partes. Díganme si no es así. Facebook dice algo, Google dice otra cosa, el diario te dice otra cosa, programática te dice otra, tus ventas te dicen otra. Pucha, ¿qué hacemos? ¿A quién le creemos? ¿Cómo es que es este tema de la atribución? ¿No? Entonces hablábamos de leads, pero ¿a quién se lo atribuimos? Y la capa más importante, las ventas. Las ventas, los leads, las conversiones no necesariamente se convierten en ventas. Entonces volvemos a la misma pregunta básica y es, ¿cómo medimos el retorno a la inversión? ¿Cuál es el retorno real a la inversión que estamos obteniendo?
Y entonces entra una capa más y es el top management que se encuentra con un lío más grande. Y es, ¿qué pasa con todos esos leads? O sea, ¿ventas está haciendo el seguimiento de los leads que está trayendo marketing o no los está haciendo? ¿O será que marketing sí está haciendo un buen trabajo o está haciendo un mal trabajo y me está trayendo son leads que no sirven para nada y yo igual los estamos pagando, nos están costando tanta plata? Entonces, ya viéndolos confundido bastante, dándoles bastante información, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que todavía hay compañías con estos desafíos hoy en día? Sí, claro. Sí, totalmente. Ok. Sí, total. ¿Creen que a este tipo de empresas les serviría tener automatización en sus procesos? Por supuesto. ¿Creen que les serviría un CRM? Fundamental. Listo. Karen también se va a ganar el premio. Bueno, el mundo está cambiando y acá vamos a hablar un poco más sobre el tema de los usuarios. En los últimos 8 años, ¿sí? O pues 10 años, pero yo les voy a hablar de esos 8 años también, donde pasaron prácticamente estas dos grandes revoluciones, que fueron la revolución móvil y la inteligencia artificial, ¿sí? Son dos revoluciones que realmente han marcado un cambio de comportamiento total y absoluto. Yo les mostraba el BlackBerry antes, ¿no? Porque pues si bien ya eso estaba marcando como cierta tendencia y una diferencia en el comportamiento, es nada que ver a estos aparatos que son un computador más que tenemos a la mano, que son una extensión de nuestro brazo, ¿no? Que estamos conectados todo el tiempo y que son los mayores distractores también, los mayores distractores y a la vez los mayores conectores con temas de trabajo y etcétera. Estas dos revoluciones se resumen en alternativas para los usuarios. Se resumen en alternativas al alcance de la mano de los usuarios y en inmediatez. O sea, ya yendo a la parte biológica incluso, o sea, es dopamina secretada, ¿no? Porque nos da placer recibir motivación y recompensa al obtener de manera inmediata lo que queremos. Entonces realmente está hasta adictivo, ¿no? Como que biológicamente decimos, wow, que no, esto nos genera placer realmente porque estamos obteniendo siempre lo que queremos y si tenemos una búsqueda en nuestra cabeza, lo vamos y lo hacemos y encontramos todo. Entonces, estas dos cosas generaron que pasamos más de 9 horas conectados, ¿sí? Vemos el celular más de 224 veces al día. Por ahí también hay estudios incluso que uno se da cuenta que perdió primero el celular versus la billetera, ¿no? Donde uno tiene absolutamente toda la información de uno, lo más importante, etcétera. No queremos que nos interrumpan, estamos en nuestro mundo, estamos viendo, queremos ver, siempre hay una intención atrás de lo que estamos haciendo, somos mucho más escépticos, ya perdimos también la confianza en las marcas, ¿no? Ya pensamos 2 veces realmente cuál es el mensaje y qué es lo que nos están diciendo y vamos y comparamos. Queremos que todo sea de inmediato, inclusive tan inmediato que si una página web se demora más de 3 segundos en cargar, nos vamos. O sea, más de 3 segundos nos vamos, no tenemos ni la paciencia de 3 segundos. Interactuamos cada vez más con más plataformas. Más del 95% de los visitantes que entran a un sitio web no necesariamente hacen una compra en esa visita. Vuelven al sitio, comparan 2, comparan 3 alternativas. Y siempre hay opciones para comparar, ¿sí? La mayoría de las empresas están detrás del usuario, no van adelante del usuario, ¿no? Pocas empresas van marcando la pauta en innovación, como las que conocemos más, pues, referentes, un Apple, un Google, un Facebook. Y el trabajo de marketing es cada vez más difícil. Definitivamente el trabajo de ustedes como marketeros es cada vez más complejo, es cada vez más difícil.
Y esta es la pregunta más importante que nos tenemos que hacer y es cómo capturamos la atención de nuestro mercado objetivo de manera eficiente, generando además demanda de calidad, ¿no? Que esos clics, que ese tráfico y todo eso sea de buena calidad. Básicamente, todo lo que les he mostrado, de lo que hemos hablado, se resume en esta slide, ¿no? Se resume como en el antes, como era antes, donde tal vez hablábamos simplemente de una estrategia de pauta publicitaria, hablábamos de frecuencia, hablábamos de alcance, ¿no? Se movía la góndola, se movía la venta, etcétera. Pero ahora estamos hablando de muchos más temas, estamos hablando de interacciones, estamos hablando de ventas, estamos hablando de visitas al sitio, estábamos hablando de múltiples estrategias con múltiples plataformas que nos exigen además también estar, porque nuestro usuario sigue estando en todas partes y tenemos que estar ahí, porque si no estamos ahí, entonces el otro sí está. Entonces es un trabajo cada vez más difícil. Y entonces hoy más que antes, por todo lo que les estaba diciendo yo antes a ustedes, ¿sí? Es que no queremos ser interrumpidos, ¿no? Y que siempre hay una intención. Y recuerden esto, lo de la intención. Por lo tanto, hay que crear contenido que sea relevante, que sea útil, que no suene a me quieren vender, sino realmente me están mostrando algo que a mí me interesa y algo que yo quiero ver. ¿Cómo hacemos esto? Y acá les quiero meter un concepto que es outbound, ¿sí? Y el outbound básicamente es enfocado en producto. El outbound el mejor ejemplo es una campaña de televisión, ¿no? Tú le estás mostrando un mensaje masivo a todas las personas sin importar, digamos, quién es esa persona. Que le caiga al que le caiga, ¿no? Entonces ahí estamos desperdiciando incluso presupuesto, estamos desperdiciando una cantidad de cosas porque simplemente estamos mandando un mensaje masivo donde a la persona que lo está viendo puede absolutamente no interesarle. Hay otros que obviamente sí. Versus el inbound. Y el inbound es de lo que se habla principalmente también en HubSpot, incluso HubSpot, los cofundadores de HubSpot, Brian Halligan y Dharmesh Shah fueron quienes acuñaron este término de inbound marketing y básicamente es algo que sea más personalizado, que sea más enfocado en el cliente, que sea contenido útil. Estamos hablando de blogs, estamos hablando de ads y de ads acá los pongo porque los ads están activados, digamos, también por intenciones, que son el tema de las palabras clave para el caso, por ejemplo, de búsqueda, ¿no? Entonces acá es hacernos la pregunta de cómo le podemos ayudar al prospecto a comprar versus cómo les vendemos. Entonces es diferente, es ayudar al prospecto en un proceso de compra, dándole información y contenido relevante y que les sea útil para que ellos tomen una decisión creyendo que son ellos solos, ¿no? La razón de que Inbound está orientado solamente a estrategias digitales es porque, como les decía yo, hay una intención detrás de los usuarios en lo digital. Cuando nosotros estamos navegando en la web, nosotros estamos poniendo o un sitio web específico que nos interesa ver, o estamos buscando algo específico que queremos conocer, o estamos viendo algo que también queremos ver. Siempre hay una intención detrás de ese contenido. Entonces hay una proactividad y nosotros podemos ser proactivos respondiendo a esas intenciones. Y de eso se trata entonces el inbound marketing y de ayudar al cliente a comprar versus venderle. Ahora, ¿por qué automatización y un CRM? Entonces, siguiendo un poco con mi historia, después de Google, después de trabajar 8 años en Google, y después de procesos bueno, yo estaba en Argentina, tenía ya ganas de volver a Colombia, nació nuestra hija, de verdad ya teníamos ganas de estar cerca de la familia, entonces empecé a buscar trabajo en Colombia, ver qué oportunidades habían y me encontré con HubSpot. Me encontré con HubSpot porque me enamoré del producto que tenía, me pareció fenomenal ese producto que tenía
Y les cuento que si ustedes creen que es difícil entrar a Google con los procesos de entrevistas, con HubSpot era peor. Pero bueno, aquí estamos, lo logramos. Y básicamente, más que una solución tecnológica, es una solución holística para el negocio. Es una plataforma pensada, digamos, para ayudar a las empresas a crecer mejor. ¿Y cómo hacemos esto? Entonces empecemos a hablar de uno de los protagonistas de esta charla, que es básicamente el CRM. Entonces, con el CRM tenemos una base de datos inteligente, donde las empresas guardan toda la información de sus clientes. Pero les tengo una noticia. Un CRM puede ser un Excel. ¿O no? Ahí nosotros podemos tener la base de datos de todos nuestros clientes, etc. Pero pensemos en el CRM como el corazón de la empresa, que son los clientes. Estamos guardando información supremamente valiosa que es la de nuestros clientes. Queremos que esté en un Excel, por ejemplo, donde va a ser como vimos en el ejemplo anterior cuando yo trabajaba en Legacy, era planillas tras planillas tras planillas y el dedazo, pero entonces ¿cómo lo actualizamos y quién nos trae toda la información? Y me estoy gastando horas tratando de lograr que la información esté actualizada. ¿Queremos eso para nuestras empresas? No. Queremos algo dinámico, queremos algo que nos ayude, que sea eficiente, ¿no? Lo importante no es el CRM. Lo importante es qué hacemos con esa información, ¿no? Hay muchas compañías que empiezan a conectar, o sea, crean su propio CRM o lo que sea y se empiezan a conectar entonces una cantidad de aplicaciones, 5, 10, 15, hasta 20 aplicaciones para ese CRM, ¿sí? Y se vuelve a lo mismo. ¿Cómo consolidamos toda la información de manera eficiente? Entonces, eso es una característica, por ejemplo, y eso fue de las cosas que me enamoraron entonces de HubSpot, esto del tema de ser una plataforma nativa donde podemos conectar temas como, por ejemplo, todo el tema de las diferentes áreas que se comuniquen entre sí, la parte de ventas, la parte de servicio, la parte de operaciones, la parte de marketing. También cómo podemos conectar temas como los anuncios, cómo podemos conectar, bueno, cantidad de cosas que nosotros tenemos como necesidades de empresas, ¿sí? Haciendo un tema de reportería que sea eficiente también. Ahora vamos a ir más en profundidad al tema de la reportería. Entonces, no es guardar los datos simplemente. No es guardar solamente los datos, es cómo te ayudamos a utilizar esos datos. Con un CRM sabemos que vamos a tener desde la primera interacción que tuvo un cliente con nosotros hasta la más reciente. Y adicionalmente que todas las personas en las diferentes áreas de la empresa van a poder ver qué ha ocurrido con ese cliente. Entonces yo acá les voy a dar un ejemplo y que todos nos pongamos el sombrero de clientes. ¿Y a quién no le habrá pasado esta situación de llamar a determinadas empresas por algún problema? Por ejemplo, no me funciona el internet o lo que sea, ¿no? Y decir, hola, ¿con quién hablo? Laura Saldarriaga, no sé qué. Dígame su número de cliente. ABC123. Bueno, ¿cuál es el problema que está teniendo? Tal. Ah, no, espéreme, yo le comunico con otra área porque eso lo maneja otra área. Espero 5 minutos al teléfono, ¿no? Me contesta la otra área. Sí, dígame cómo es tu nombre. Laura Saldarriaga. Dígame cuál es tu número de cliente. ABC123. Dígame cuál es tu problema. Ah, no. Eso lo tenemos que pasar a otra área. ¡Pum! La otra área. Otros 5 minutos esperando en el teléfono. Y díganme, por favor, cuál es la primera pregunta que me hacen.
María Claudia está en mute, creo que está hablando. ¿Cuál es su nombre? ¿Para qué ¿Cuál es su llama? nombre? ¿Cuál es su Exacto. nombre? ¿Y cuál es la segunda pregunta que me hacen? ¿Cuál es su número de ¿Qué cliente? número Bien, de Catarina, cliente? adelantándose. Listo. ¿Cuál es su número de cliente? Y la tercera pregunta es, ¿y por qué me están...? Ay, pucha. Entonces ya uno empieza como cliente a estar ya sulfurado, ¿no? Ya uno empieza a sentir los calores y así uno dice, no es culpa de la persona, no es culpa de la persona, pero a uno sí le da ganas pues de pegar el grito en el cielo. Entonces, estas son las cosas que nosotros queremos que ocurran en nuestras compañías. Queremos que nuestras compañías le den esa experiencia a los clientes. Por favor, respondan en el chat. Por supuesto que no. ¡No! No. No, sí, no, exacto, no. No, no. No queremos, Matías, ya me estaba decepcionando, no tenía respuestas tuyas. Bien, Matías, que volvió Matías. Incluso, Jaime dice, incluso lo hacen después de que uno digitaliza su identificación y su código de cliente. Sí, o sea, es una realidad, es una realidad. ¿Por qué si ya tenemos herramientas como estas, como un CRM? Que nos permiten incluso que todas las áreas se comuniquen entre sí, donde podemos ver la información de nuestro cliente. ¿Por qué no puede contestar el otro área y diga, hola, Laura, mira, sí, entiendo que ya tienes este problema? Y me den un contexto y digan, ok, saben, entienden lo que yo estoy pasando y ya están al día, digamos, con lo que yo he tenido. Inclusive me pueden decir, también noto que hace 3 meses tuviste este mismo problema. Ah, no, entonces déjame ver, a lo mejor está ocurriendo algo más allá si es que estamos viendo que hay un patrón, déjame ayudarte. Proactividad, mostrar que el cliente nos importa, mostrar que el cliente es fundamental, ¿no? Demostrarle que es fundamental para nuestro negocio y mantenerlo leal y que después yo le pueda llamar a una amiga y yo decirle, uy, no sabes lo buena experiencia que tuve yo, porque yo pensaba que me iban a tener 3 horas al teléfono, pero resulta que fueron un as. Fue buenísimo. Mi amiga me diga, uy, qué bien, no, yo también tengo este problema con esta otra empresa, no, mejor me cambio, ¿no? Ojalá, eso es lo que todos queremos, ¿sí? ¿Creen entonces que un CRM es útil para las compañías? Total. Sí. Obvio. Listo. Adicionalmente a eso, como estamos hablando de marketing y yo les dije estrategias de digital y hablamos de información y de cómo medir y del retorno de inversión, por eso entonces hablamos sobre el tema de cómo también a través de HubSpot se pueden hacer integraciones nativas con campañas, como por ejemplo de Google Ads, de Facebook, de LinkedIn incluso, ¿sí? Donde simplemente se conecta, son integraciones nativas, entonces no hay que hacer nada extrafalario, simplemente se pone la contraseña, la cuenta, se hace la vinculación, pim, pum, pam, listo, se trae toda la información, listo, perfecto. Y empezamos a ver las campañas que tenemos en estas diferentes plataformas, empezamos a ver los leads que están llegando y, oh sorpresa, empezamos a ver nombres y apellidos, empezamos a ver información que es mucho más útil que una cookie, ¿no? Empezamos a ver información que realmente nos da valor, donde nosotros podemos identificar, ¿sí? Que Pedro Pérez entró a través de tal campaña específica, cuál fue el contenido a través del que llegó, qué fue lo que le interesó, fue a través de anuncios o qué campaña lo trajo específicamente, cuál anuncio lo trajo específicamente, qué palabra clave lo trajo específicamente. Y así entonces nosotros podemos medir realmente el ROI porque vamos a poder identificar, tenemos leads, ¿sí? Los famosos leads de los que nos hablan estas compañías maravillosas como Facebook y Google, pero también tenemos ahora una pata fundamental
fundamental que podemos alinear y que el top management y todo pueden ver, y es de tantos leads que estamos trayendo, ¿sí? Cómo incluso ventas los está trabajando, cómo están llegando, si están convirtiéndose en clientes finales o no. Y adicionalmente a eso, podemos medir de verdad cuál es ese perfil de ese cliente. Podemos medir también de una manera clara una segmentación, ¿sí? Porque ya sabemos cuál es el modelo de persona que estamos buscando, cuál es ese cliente ideal. Podemos crear listas y filtrar distintos grupos dentro del total de esa base de datos que nosotros tenemos en el CRM, permitiendo que el equipo de ventas entonces pueda realizar un trabajo mucho más eficiente, que se puedan enfocar en estrategias específicas, incluso por cada una de las etapas del funnel que existen, ¿no? Podemos ver si hay un cliente que está mucho más listo que otro, porque a lo mejor sabemos que a través del CRM ha tenido muchas más interacciones y ha mostrado mucho más interés, entonces ya la persona de ventas sabe, yo a esta persona la tengo que contactar, versus una persona que tal vez solamente entró ahí como a farolear, ¿no? Entonces podemos alimentar todo el ciclo, ¿no? Alimentando las audiencias de ads, podemos hacer lookalike audiences, podemos hacer custom audiences. Todo esto lo podemos hacer a través de un conocimiento mucho más claro de este público que está entrando a nuestro sitio web, de la persona que nos está comprando. Adicionalmente a eso, empezamos a mezclar la información de lo que es lo offline y lo que es online, ¿no? Entonces ya empezamos a tener un mundo mucho más coherente y ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde empieza realmente a desaparecer para unirse en esta misma persona y tener esa misma personalidad intraempresa también, ¿no? Donde todos los equipos empiezan a hablarse, donde empezamos a generar entonces una experiencia también mucho más coherente para esos prospectos. Todos queremos lograr esto, todos queremos atraer a los desconocidos, ¿sí? Que se generen en visitas, que se conviertan en leads, ¿no? Que pongan sus datos, que pongan la conversión, etcétera. Y queremos cerrarlos, queremos que se conviertan en nuestros clientes y, como yo les decía, ojalá que se conviertan en promotores, ¿no? Que hagan ventas por nosotros. ¿Qué mejor que eso? Y esto pareciera que es un proceso lineal, pero es una estrategia compleja. Es una estrategia que tiene que estar enfocada realmente en el público objetivo. Tiene que estar planificada. Tiene que reunir las mejores acciones de marketing para poder atraer a las personas adecuadas a la empresa, pues a nuestra empresa, ¿no? Haciendo, digamos, que todos estos leads pasen por todas las diferentes etapas del embudo que existen con una buena experiencia hasta que se conviertan en clientes y finalmente en clientes satisfechos y en clientes leales. Entonces, esto que les estoy mostrando acá no es lineal, es un ciclo y es un ciclo que está basado en el cliente. Y es algo que se usa HubSpot básicamente para ilustrar la dinámica que se genera al, digamos, destinar todas las partes que tiene la organización para ofrecerle al cliente una experiencia extraordinaria. Porque no es solamente ventas, porque no es solamente servicio al cliente, porque no es solamente marketing, porque no somos silos, porque somos una compañía donde necesitamos mostrar una experiencia coherente y buena en cada una de las interacciones que tiene ese cliente con nosotros. El embudo pero cíclico, dice Catalina. Sí, entonces, qué buena pregunta. Entonces el embudo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un embudo, obviamente lo que nosotros vemos es que al final no hay nada, entonces al final cae. ¿Y a dónde cae? ¿No? Viéndolo de una manera como muy literal, pero ¿a dónde cae? Cae al vacío. Entonces es una forma de mostrar lo que es un ciclo y es que no existe tal vacío. No existe tal vacío, es un ciclo.
Es un ciclo que tenemos que alimentar y que cada área de la compañía es responsable de alimentar ese ciclo. Entonces, en otras palabras, es poder alinear todas las partes de la organización para poder brindarle a los clientes y a los prospectos una excelente experiencia y garantizar su satisfacción. Así que les hago por última vez esta pregunta. ¿Quién no quiere esto para su empresa? ¿O quién quiere esto para su empresa? Todos deberíamos querer esto para la empresa. Todos deberíamos querer y deberíamos actuar para tener esto para nuestra Ajá, empresa. exacto. Ignacio, soy fan de HubSpot. Ese sí se ganó el premio. María Claudia, Ignacio, Matías, Karen. Premio Bien. para ellos. Bueno, muchísimas gracias. Ya siendo pues 6:53, esto era como la presentación que yo les quería compartir a todos. Ahí tienen mi perfil de LinkedIn. Me pueden contactar por LinkedIn si tienen alguna duda, si quieren que alguien también del equipo les haga una aproximación o lo que sea, o simplemente para charlar o lo que quisieran. Yo estoy súper abierta y acá les dejo algunos recursos también. Y si quieren hacer preguntas ahora al final, pues bienvenidos sean y también podemos charlar. Excelente, Laura. Muy interactiva tu presentación. Creo que hemos llevado a que puedan participar. Como dices tú, premio para Karen, para Matías y la otra persona, perdóname, ¿quién fue que respondió? Que dijiste HubSpot. Ignacio, creo que fue. Ignacio. Sí, Matías, Ricardo. ¿dónde está? No le veo la cara a Matías, el champion número 1. Matías, Míralo, aquí está. Esto, ya lo vi, hola. Ricardo propuso que les va a mandar un margarita o no sé qué trago les estaba ofreciendo. Ya quedamos aquí en manos de Ricardo para el premio. Pero bueno, lo importante es esto, que pudimos interactuar, participar. No sé si hayan preguntas adicionales a la presentación que nos ha hecho Laura y a lo que nos ha permitido ir participando. Les acabo de dejar también mi link de LinkedIn ahí en el chat. Buenísimo, Laura. No, yo quería agregar algo. Hoy hay una palabra que se está usando mucho en términos de ser consistente en la comunicación de marketing y es construir confianza, ¿no? Hoy día el consumidor, mucho más que antes, le crea a las marcas que son consistentes, ¿no? Que hacen lo que dicen y dicen lo que hacen, ¿no? Y dentro de esa estrategia también está, yo lo puse ahí creo que en el chat, el modelo Avinash como un modelo de qué decir y cuándo decirlo y qué piensas mostrar en este Customer Journey, ¿no? Cuando las personas están solo vitrineando, ¿no? Que quieren mirar, después cuando quieren, ya tomaron la decisión y sí, estoy buscando un refrigerador porque se me echó a perder el que tengo hoy día, son otras las piezas que uno le muestra. Y después cuando finalmente ya llegó a tu página, bueno, ¿qué cosas yo distintas tengo en mi sitio para ayudar a la conversión, ¿no? Y después viene el CRM, cuando yo quiero después a ese mismo cliente ofrecerle otras cosas, ¿no? Y cuidarlo, ¿no? Y lograr que me compre de nuevo otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, finalmente, todo este mundo digital, uno tiene que entender bien este journey del cliente para poder hablarle en los momentos correctos con no solamente con la gráfica correcta, sino con el tono y la forma y el dónde y el cuándo. Entonces, y todo eso en digital se puede medir, por lo tanto es clave, yo te diría que hoy día dentro de las organizaciones, al menos así lo veo yo, internalizar este conocimiento. Hoy día generalmente nosotros como empresas se los pasábamos a las agencias, ¿no? Las agencias de performance o las agencias de medios eran las que finalmente terminaban haciendo estas estrategias. Y yo creo que hoy día eso debería migrar al interior de las empresas, a los equipos de marketing, porque finalmente conocer tu audiencia es lo que te va a dar el mejor ROI, ¿no? de la inversión que estás haciendo. Entonces, es clave tener esta como visión digital y no como en la antigüedad que uno construía una campaña y después la adaptaba a lo digital. Hoy día nacen en el digital, ¿no? Y se llevan al otro lado si es que fuese necesario. Ahí estás diciendo unas cosas muy valiosas, Karen, y lo voy a separar en varias cosas. Entonces, uno es
claro, la experiencia o el journey de ese prospecto, de ese cliente online, pues, contiene varias etapas, que son las etapas, digamos, del funnel. Y cómo nosotros, lo que yo les decía a ustedes de cómo nosotros les ayudamos a comprar versus vender, tiene que ver con eso que tú estabas diciendo, con ese modelo que estabas explicando. Entonces, por ejemplo, si yo fuera una compañía de juguetes, ¿sí? Yo podría, por ejemplo, crear una cantidad de contenido diciéndole, bueno, por ejemplo, para padres que tienen hijos de tal a tal edad, entonces yo podría empezar a crear cuáles son los mejores juegos, porque hay que estimularlos, cómo hay que estimularlos, etcétera, De ahí puedo ponerles links a los juguetes que yo estoy ofreciendo para eso y cómo pueden ser beneficiosos para ellos, etcétera. Después yo les puedo decir, denme su información, yo les puedo mandar más de esto, les puedo hacer un newsletter, etcétera. Todo eso hace parte de poder como ir supliendo ese customer journey de los usuarios, de los prospectos, y de ayudarles a comprar versus empujarles, mírate este juguete, mira este juguete para 2 más, ¿no? Como, no, simplemente como mostrando algo mucho más amigable, dando información y educando. Entonces, se nos fue Matías, pero ahí dijo muchas cosas. Entonces, básicamente, se trata de eso. Y cuando tú dices que después viene el CRM, no necesariamente. El CRM entra en juego cuando tú promueves acciones en el sitio, que eso es importante. Y las acciones en el sitio también son cuando proactivamente invitas a los usuarios a que te dejen sus datos, ¿no? Que te dejen su nombre, a que se interesen por eso que tú les estás ofreciendo. Y ahí entonces en ese CRM tú vas a ir cultivando toda esa información de la persona que siguió entrando al sitio, que siguió haciendo búsquedas, que siguió interactuando con el contenido, etcétera. Y eso a través de listas y segmentaciones diferentes que se pueden hacer, tú le puedes dar esa información al equipo de ventas y decirle, oye, mira, esta persona está interesante para que vayas y lo trabajes. Si es un proceso largo de venta, tal vez es un proceso un poco más transaccional y a través entonces de campañas específicas de emailing o de interacciones más virtuales y fáciles de hacer, también podrías lograr entonces un diferente approach a eso. Por otro lado, también hablaste un poco de las agencias y que deberían migrarse in-house. Ahí sí, realmente, mira, las agencias hacen un trabajo maravilloso. Las agencias son un pilar también fundamental para muchas empresas donde este conocimiento digital tampoco está tan embebido. Y depende, o sea, si tu negocio es muy dependiente de la parte digital y realmente es el pilar, pues sí, sería bueno, obviamente, que eso esté in-house porque ese conocimiento debería estar in-house. Pero muchas veces, si es, por ejemplo, manejo del sitio web, si son otro tipo de estrategias o incluso hay muchas agencias también que ayudan con todo el tema de implementación inbound, de manejos del CRM y todo esto, entonces esas agencias tienen como algo ya también mucho más nicho que pueden ayudar muchísimo para las diferentes estrategias que se tengan. Sí, ¿no? Claro, finalmente es el proceso en el que está tu compañía, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Dependiendo del grado de madurez en los equipos de marketing también. Totalmente. Pero sí, 100%, o sea, las agencias son un pilar fundamental. Pero para mí en el futuro es algo que debería migrar al interior de las compañías porque finalmente los clientes y tu audiencia, cuando mejor la conoces, es tu activo más importante. Entonces, dejarle como ese conocimiento a un externo es lo que a mí hoy día me hace más ruido, ¿no? Pero sí, depende mucho del nivel de madurez de los equipos. Claro, también cuando llegue esa instancia, me imagino también las agencias van a también a ir migrando sus modelos de negocios y las formas de dar soporte a las compañías, ¿no? Tal cual. ¿Alguien más tiene algún comentario? Carola. Carola, estás en mute. Perdón, son casi las 8 acá, ya no me da más. Laura, hola, Carola Guarde, soy Mac de Chile, gerente de marketing. Te hago una pregunta a ti o a la mesa. ¿Qué tienen pensado o cómo están viendo el tema del fin de las cookies? Pues a ver, en ese tema de fin de cookies, nosotros, pues ahí eso ya es más con Google y todo esto. No tendría tanta información, pero yo te aseguro que
no creo que o sea, no te puedo asegurar, mejor dicho, no creo que se pueda dar información específica sobre usuarios y demás, sino es realmente que el usuario lo está poniendo literalmente ellos como acción proactiva de dar esa información. Pero ahora no sé cómo, la verdad no tengo mucha información de cómo Google, de cómo Facebook y demás lo van a estar manejando, pero algún workaround habrá. Si tengo más información, me puedo quedar con la tarea de mandarte más data sobre eso. No, sí, te lo pregunto, no sé si porque yo sé que hoy día no existe una solución como la captura de cookies para eso, pero tal vez comentarle a la mesa que se está trabajando ya, por lo menos nosotros, desde SOIMA, el grupo, etcétera, en esta captación de data pura, transparente y súper importante que esté mapeada la obtención de esa data por la futura ley que todos sabemos que tiene protección de datos. Entonces, yo entiendo que no hay ningún mecanismo hoy día para ir a capturar lo que capturaba Cookie, pero creo que es súper importante que como mesa, si podemos buscar expertos o creatividades o estrategias que apunten a la obtención de esos datos, que claro, marcas con programas de loyalty, etcétera, es mucho más fácil, pero es un mundo que se nos viene encima a marketing, digamos, desde el conocimiento del cliente y tener al cliente al centro. Si no tenemos los datos y no sabemos quiénes son, esa estrategia no existe. Total. Y por eso también es la importancia de hacer contenido relevante, ¿no? De invitar que esos usuarios, por eso les digo, proactivamente se sientan invitados a dejar esa información. Compartir, sí. Nosotros, Carola, en Samsonite, yo estoy a cargo de Samsonite también de marketing y de producto en Latinoamérica. Ya como grupo, Samsonite a nivel global está trabajando en una estrategia de capturar todos esos datos, pero con el consentimiento de los clientes. Sí, de todo. O sea, Karen, te hago una pregunta, perdone que cambie un poco el tema, pero es súper interesante. ¿De qué manera, o no sé si lo tienen solucionado, porque a la luz de la nueva ley hay que tener un rastro comprobable del opt-in? Sí, exacto. Mire, la persona interna que está haciendo eso bueno, trabaja dentro de mi equipo, es el Performance Manager, y él tiene el tema más técnico. Yo le podría preguntar cómo lo estamos mapeando. Nosotros estamos metiendo Machine Learning, o sea, estamos armando todo un modelo de optimización de datos. Entonces estamos trabajando con una consultora externa haciendo el tema Machine Learning, y ahí estamos metiendo todo este tema de la información y de cómo conseguir y hacer la ruta de cómo obtuviste el dato, ¿no? Carola, tu inquietud es muy válida y quiero contarte que aquí tenemos dentro del grupo en la comunidad a Google, o sea que creo que es posible que con Google podamos tener información al respecto, así que vamos a tener un espacio para hablar de este tema que es bien importante para, como dices tú, para todos los equipos de marketing. También, Karen, gracias por tu aporte, pero yo creo que sería muy valioso que Google nos cuente un poco sobre esto, y también con otro aliado estábamos trabajando un poco sobre ese tema. Entonces, sí, vamos a tomarlo y rápidamente vamos a tener un espacio para hablar de esto. De acuerdo, esa sería la fuente. Gracias, Laura. Gracias, Karen. No, gracias a ustedes. Súper necesario. Yo creo que estemos todos bien al tanto de todas estas otras cosas que hay que venir haciendo, ¿no? Para preparar los equipos y para preparar las herramientas que se necesiten. Bueno, Gustavo está conectado. Gustavo, no sé si puedas contarnos algo por ahora. ¿Algún comentario al respecto? Hola a todos. Sí, nosotros estamos trabajando en toda una narrativa alrededor de cómo ayudar a las empresas para este mundo, el mundo que se nos viene sin cookies. Todavía pues la manejamos internamente, todavía en la invitación es que nosotros vamos a estar enviando a todos, vamos a estar creando una serie de narrativas para que tengan acceso. Por lo pronto, la invitación para todos es que visiten el sitio web donde ponemos todos estos aprendizajes, que es Think with Google. Ahí estamos poniendo como todo un playbook de qué deberían hacer las marcas en este mundo que se nos viene sin cookies. Más adelante, pues vamos a compartir la narrativa en este foro.
De acuerdo. Y si puedes colocar ahí la dirección que diste, Gustavo, creo que en el chat sería valioso para que lo tomen. Aprovecho y te saludo, Gustavo. Hace mucho no te veía. Yo sé, Lau, ¿cómo estás? Hace mucho que no nos Muy vemos. bien. Bueno, Sí. ¿alguien más tiene alguna pregunta, comentario, dudas? Hola. Hola Laura, ¿cómo estás? Te saluda Andrés Florencia de Ecuador. Tengo una pregunta bastante concreta. En tu experiencia, cuando te has topado, y te digo este caso porque es un común de empresa acá, en el país hay muchas empresas tradicionales que intentan o están digamos, con canales e-commerce que a su vez tienen estrategias de marketing digitales, pero en ese proceso tradicional, Ujú. al intentar implementar una solución de CRM como esta, se topas con otro caso que no viene con la necesidad de tenerlo, porque eso muchas veces está claro, pero más atrás de eso tienes un proceso de personas, Sí, donde su proceso es tradicional, sí. y eso es un cambio de mindset por detrás en cultura empresa. ¿Cómo superas esto al saber que la empresa sabe lo que tiene que hacer, lo que necesita, como una herramienta como HubSpot, pero el perfil de pronto de su equipo o el mindset como tal de la cultura no hace que puedas tener una implementación exitosa y tal vez no la implementación, pero la administración después de? Excelente pregunta, Andrés. Excelente comentario, porque esto es algo que sucede en muchas compañías y muchas veces el detractor más grande finalmente sí es ese, que es un cambio cultural y que dicen, uy, pero será y es difícil, uy, no, pero mis vendedores tienen más de 50 años. Muchas veces nos dicen eso, pero realmente yo te digo algo y es se puede hacer y es cuestionarnos, o sea, realmente es por no querer hacer el cambio de cultura y por tener como miedo a ese salto y que nos cueste al principio un poquito y que nos sintamos incómodos un poquito, queremos seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo, es decir, cuantifiquemos también cuál es el dolor que tiene la compañía al seguir haciendo las cosas como vienen haciéndolas y qué oportunidades estamos dejando sobre la mesa, ¿no? Es decir, ¿le estamos haciendo el seguimiento que le tenemos que hacer a los leads que están llegando o los estamos dejando sin suficiente seguimiento? ¿Estamos yendo hacia todos los leads que están llegando y son leads de calidad o los estamos dejando también sobre la mesa? ¿Estamos, no sé, dándole malas experiencias a nuestros clientes por esto de no tener como la información actualizada en nuestros sitios? ¿Cuál es el dolor que nos está generando? A nosotros ser muy conscientes de ese dolor y que incluso lo podamos cuantificar, o sea, en dinero, en plata, de cuánto realmente estamos perdiendo como compañías, ¿sí? Sintamos si realmente esa incomodidad que nos va a generar al comienzo, porque va a generar incomodidad, porque nos va a sacar de la zona de confort. O sea, la incomodidad es básicamente que estamos fuera de la zona de confort. Entonces, vale la pena continuar con no estamos versus ese momento o no. Y lo que nosotros siempre decimos, o sea, implementar HubSpot es como ir a un gimnasio, ¿no? O sea, uno puede pagar la membresía y nunca ir, entonces no va a pasar absolutamente nada. O uno de verdad sí tiene que ir, tiene que hacer el esfuercito, tiene que ir a levantar las pesitas, tiene que ir a sudar, tiene que ir a cansarse, tiene que ir a agitarse, tiene que, ¿no? Entonces, es como ir a un gimnasio y genera esa incomodidad. Y acá, ¿cuál sería la clave para eso? Es que realmente haya un compromiso real de poderlo implementar, un compromiso de la parte de las cabezas de la compañía que exijan también la implementación, porque nosotros siempre vamos a ir a lo que conocemos, siempre vamos a ir a la zona de confort, siempre vamos a ir a lo que es más fácil y nuestro cerebro lo hace y nosotros actuamos de esa manera. Entonces, si nosotros tenemos a nuestros jefes y demás que están diciendo, no, tienes que mostrarlo acá y realmente hay un compromiso ahí de incomodarlos hasta que sea el caso de que ya sea el hábito, vamos a lograrlo, pero realmente ahí se requiere un compromiso.
es un compromiso importante que se necesita de parte de todos para empezar a implementar, y principalmente de las cabezas. Lo que yo les puedo decir de HubSpot es que HubSpot es supremamente intuitivo y de fácil uso también, y eso también es una de las cosas que nos caracteriza a nosotros, ¿sí? De que es muy fácil de usar, pero sí efectivamente genera una incomodidad y hay que tener ese compromiso de verdad usarlo. También entran a jugar los partners, agencias. Si nosotros queremos realmente hacer el cambio, hay agencias que también están especializadas en esto y que nos pueden ayudar a incorporarlo, que nos pueden ayudar a manejarlo, que nos pueden ayudar a incluso entrenar a los equipos. Y eso puede ser también una manera de que tal vez la incomodidad sea menos fuerte y se entre como pasito a pasito. Laura, ahí me gustaría agregar para Arturo, que estaba haciendo una pregunta, que hay un tema súper relevante. Habitualmente esta fuerza en contra tiene que ver mucho con el miedo de todos nosotros de perder el puesto de trabajo, ¿cierto? Porque hay muchas cosas que se hacen manualmente y toda la automatización llega habitualmente para cubrir y hacer de mejor manera algunos de esos procesos. En la experiencia que nosotros tenemos, es que paralelamente a digitalizar, transformar, como quieran llamar digitalmente a la compañía, fue acompañado de un proceso de reconversión de las personas. Entonces, no pierde gente. Yo tengo 25 años en la compañía. Cualquiera diría que yo ya para el marketing digital no estoy. Pero cuando tienes detrás un equipo más técnico, ¿cierto? Y por otro lado, una compañía que valora la experiencia desde otras perspectivas y es capaz de reconvertir a las personas, ahí la barrera del cambio cae al tiro. O sea, cuando entienden de que esto viene a ayudar y que en general todo el mundo va a seguir con un trabajo, no el mismo que venía haciendo, ni de la misma manera, la barrera realmente baja. Te lo digo, hay 16.000 personas que estamos en el proceso, no lo hemos logrado, pero ya no está esa resistencia que teníamos hace 10 años atrás, que todo el mundo, no, que para qué vamos a cambiar, que no sé qué. Tiene que ver mucho con las personas. Finalmente las compañías las hacemos las personas. De acuerdo, Carola. Y ahí ese punto también es lo que decíamos, y es que un CRM no es simplemente una herramienta inteligente de poner datos, es cómo usamos la información. Y la automatización no es que nos reemplace, nos vuelve más eficientes. Entonces es decir, hombre, ya tu trabajo no va a ser de estar actualizando una planilla a mediodía, sino todo lo contrario, vas a empezar a pensar estratégicamente con toda la información que tienes de qué cosas podemos hacer para tener X impacto, ¿no? Entonces, definitivamente un punto muy valioso. Así es. Este es un paradigma que hay que romper, definitivamente. Exactamente. Sí, sí. Bueno, no, muy buena participación, Laura. Muchísimas gracias a todos, a los que están en Chile, que están una hora más adelante, que ya están cansados. Bueno, gracias a todos, gracias por su participación. Cualquier cosa, ya saben, se conectan conmigo vía LinkedIn, me pueden contactar para lo que necesiten, para charlar, para tomarnos un café, para lo que sea. Un café virtual, obviamente, en estos tiempos. Por ahora, sí, por favor. Por ahora. Sí, más adelante ojalá presencial. Yo solía trabajar mucho con Chile, así que ojalá también pueda volver a comer esa rica comida que tienen. No, mira qué rico. No, mil gracias, Laura, de verdad. Gracias, sí, como dices tú, a la audiencia, a los de Chile, de verdad, un esfuerzo adicional, 8:15 de la noche. La invitación para mañana tenemos nuestra plenaria base Chile, que vamos a hablar también sobre el agilismo en el marketing, un tema súper de actualidad y de mucha implementación ahora en todas las compañías, así que súper invitados para mañana también a nuestra plenaria de Chile. Y gracias a todos, Rodrigo, ahí te vi que prendiste la cámara, gusto de verte. Gracias a todos, un abrazo y cuidémonos, ¿no? El cafecito virtual. Chao, chao. Gracias por todo. Que esté muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Feliz noche. Chao.